Hola, hola. Listo. ¿Hoy qué es? 13 de marzo de 2026. 13 de marzo de 2026. En búsqueda de un más allá del dolor. Son las 1:43 horas. Lee eso en voz alta. Quiero ver cómo va quedando. Si el placer y el displacer son una meta, el principio de placer queda paralizado. Si el dolor. Si el dolor y el displacer pasan dolor- a ser una meta, El dolor y el desplacer. el Van de la principio mano. de placer quedaría paralizado. Vale decir, dejaría de ser rector del aparato psíquico. Entonces queda el puesto disponible para Claro. otra cosa. No es una monarquía entonces del principio de placer. Claro, puede ser ahí un Hablando de, poder que se va una disputando. hablando de una política de la Anímica. psiquis. Uf. Una política anímica. Hay una política anímica. Dejaría de ser rector. Si el principio fuese un rey, si la meta pasa a ser otra que el principio, podemos hablar de un poder compartido. Una aristocracia podría hasta llegar a ser. Varios principios conviviendo juntos. Sí, Con y, todas las problemáticas que todos eso tiene. rectores. ¿Por qué no nuestra psique no puede estar formada como una polis? ¿Una poli? Como una polis. Con sus respectivos ciudadanos, sus esclavos, sus cosas por hacer. Con sus jerarquías. Sí, sí. Con su escuela de Atenas. Mira qué bien. Estaba así. Una democracia ateniense. Bueno, de ser idénticos, todo displacer debería coincidir con una elevación, lo cual sabemos, y todo placer con una disminución de la tensión de estímulo presente en el anímico. Hasta acá es lo que ya habíamos, lo que ya sabemos. De la presión de estímulo. Tensión. Presión de estímulo. El principio de Nirvana y el principio de placer, supuestamente idéntico al principio de Nirvana, estaría por completo al servicio de las pulsiones de muerte. O sea, homologa la meta del principio de placer con la meta de la pulsión de muerte. O sea, Homologa. un estado de excitación cero. Cuya meta es conducir a la inquietud de la vida a la estabilidad del orgánico. Lo que vos hablabas del suicidio. Y tendría por función alterar contra las exigencias de las pulsiones de vida, que procuran perturbar el ciclo vital. Pues bien, esta concepción no puede ser correcta. O sea, el placer no puede tener la misma meta que la muerte. El principio de placer no puede tener la misma meta que el principio de Nirvana. Claro. Entonces ahora vamos a hacer una diferencia entre las dos. Sí. Parece que registramos el aumento y la disminución de las magnitudes de estímulo directamente dentro de la serie de los sentimientos de tensión. Y es indudable que existen tensiones placenteras y distensiones displacenteras. Tensiones placenteras y distensiones. Displacenteras. Ok. Ok. Acá se complica porque si placer justamente era. Era la disminución de la excitación. Hay aumentos de excitación placenteros y disminuciones de excitación displacenteros. O sea, que la definición que le había dado a placer y displacer ahora se contradicen. Ahora se están Se contradiciendo. están contradiciendo. Estamos en un momento de negación de la afirmación. Pero es una contradicción medio rara, porque es como que. Estamos en la antítesis. Vamos. ¿Seguimos? Entonces, principio de placer y principio de Nirvana no pueden tener la misma meta. Claro. Claro. Y es indudable que existen tensiones placenteras y tensiones displacenteras. El estado de la excitación sexual es el ejemplo más notable de uno de los incrementos placenteros de estímulo. O sea, en la excitación sexual, vos cuando estás empalmado, Sí. estás experimentando un aumento de excitación en tu organismo y en tu aparato psíquico que es vivido no como displacentero, sino como placentero. Pero el mayor placer no viene cuando se baja esa tensión. Se baja esa tensión. Pero no importa. Ahí Pero puede ser vivido igual como placentero, sí. vos mientras te están haciendo un acto onanista, Sí. vale Una- decir, te están pajeando, y vos todavía no acabaste, ¿estás sintiendo placer? ¿O hasta que acabas no sentís placer? No, se siente placer, sí. Se siente el placer. Sí. Entonces ahí tenés un ejemplo de excitación. Pero durante el acto onanístico no puede ser un progresivo descender esa tensión que tenías, esa excitación de un principio y culmina con una distensión máxima. Yo lo veo al revés. Ah, El tiempo lógico es diametralmente opuesto. Vos arrancás en un estado de nula excitación, mientras el acto onanista se va consumando,
y el acto Te vas sexual excitando cada vez más. te va aumentando la excitación y vos cada vez lo vivís con más placer. Bien, hay una correlación entre el aumento de excitación sexual y el aumento de placer, que después puede consumar en una distensión total, que es en el orgasmo. Pero el orgasmo está acá arriba entonces. Sí. O el orgasmo podría ser la bisagra que hace que lo que está acá arriba se quiebre. Punto de inflexión. Genera una distensión total del deseo sexual humano. Hay que hacer un gráfico de eso. Claro. Eso tiene que ser graficado. todo esto es placer. Es excitación sexual vivido como placer. Y acá Ok. tenés el orgasmo. Que en realidad sería displacer, si lo veríamos como lo estábamos viendo desde el principio de placer. Sí. Ahora cambiamos. Dimos cuenta que la excitación sexual, cada un eje cartesiano. Empiezan a pajear, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Para el eje cartesiano, ¿cómo sería? En la Y sería tensión. La Y sería la tensión. Sí, tensión. La X sería el tiempo. Y esto sería Tensión. tensión con Nos T quedó. mayúscula. ¿Qué? Tensión. Tensión con T mayúscula, me gustó. Claro, tensión. Para, y va también para abajo. Tiene gráfico negativo. Claro. Así que sería. va. Y para abajo sería distensión. A partir del 0 para abajo sería distensión. Pero vos acá estás en un estado neutro. Marcamos un eje, una línea horizontal. ¿No será esto un sesgo? Que pensemos en un gráfico. No, planteo. ¿Será ser un Siento sesgo que matemático? complementa un poco. Pero no, Siempre y cuando es no una nos herramienta. fundamos en el gráfico. Una Claro, herramienta. no es el gráfico. No es el gráfico. Es- No es- hay que comerse la peli, loco. No es el Claro, gráfico. es una ilustración de lo que ya acabamos de leer. Ok. Vos en la excitación sexual no es al revés, no es que es el acto sexual, la excitación sexual. Que mientras te van pajeando es Sí, un sí, aumento sí, de sí. disminución. No, mientras más te pajean, más querés acabar. Sí. Mientras más te pajean, más querés acabar. Y mientras más te pajean, más aumenta la excitación y más es vivida como placer. Llega un punto en el que si querés, se da el orgasmo y baja, se distiende todo y genera aún más placer. Pero no importa, lo importante es quedarnos con que la excitación sexual es placentera. Entonces, no todo placer es una disminución de la excitación. Y después cuando va a distensión, o sea, cuando es negativo, después vuelve a un estado normal o se queda Y ahí. sí, no te Va subiendo ahí a poquito. Bueno, acá se puede hablar del fenómeno del bajón después de la paja. Claro. El bajón después del existencial. ¿Por qué lo hice? Acá surge la pregunta por el por qué. Entonces, placer y displacer Aquí no acá es pueden el ser punto máximo. referidos al aumento o a la disminución de una cantidad que llamamos tensión del estímulo. Parecieran no depender de este factor cuantitativo, sino de un carácter de él, que podemos calificar de cualitativo. Claro, nosotros estábamos pensando todo en términos cuantitativos, nos estábamos olvidando de la cualidad y las características de ese estímulo. Quizás no es tanto como, qué tan, o sea, si el quantum aumenta O baja, o baja, sino de qué sino manera. qué quantum aumenta y baja. ¿No es siempre el mismo igual? ¿El mismo ¿Cuál? quantum? ¿O hay distintos quantums? Tipo, distintas energías. No, para mí es uno solo, Es uno solo. que sube, o sea, determinado en qué momento sube. O sea, no lo es cua- lo mismo que si ese quantum sube a partir de la excitación sexual que a partir de Ok. una tortura. Entonces, el que interpreta la tortura como si fuese algo sexual, podría llegar a disfrutarlo. Claro. Entonces tiene que ver a qué ligamos el quantum representacionalmente. Claro. O sea, lo que determina, Me gustó esa. si es placer o displacer es la cualidad del quantum. ¿Cómo ligamos? A ver, a- dictale lo que acabas de decir porque estuvo muy bien. Hacé un esfuerzo por volverlo a decir. ¿Se vive como placentero o displacentero? Por la cualidad representacional del quantum. No por su cantidad. Medio aforístico. Pero me gustó, me gustó. Bueno, No por su cantidad. representacional del quantum, no por su cantidad. O sea, puedes tener mucha cantidad de excitación. Por ejemplo, si te golpeas la pierna y vos representás eso como algo malo, como dolor, como algo físico,
te reduele, te reduele, te reduele, bueno, el quantum es negativo, digamos, es displacer. Pero si yo, no sé, el mismo golpe que sufrí, lo cambio, en vez de en la pierna, en la cara, en vez de... Mientras más linda la cara. Si me das en un acto sexual, lo puedo llegar a vivir como placentero. Porque La así misma lo represento. tensión. La misma tensión, es el mismo momento, solo que lo veo como placentero. Es más, yo ahora te puedo cachetear y no lo vas a vivir como placentero. Pero quizás. Dependiendo No de sabemos. que lo mires. Pero en un acto sexual alguien te cachetea con la misma intensidad y quizás sí lo vivís como placentero. El contexto. Esto es de grupo. Ok, Ya fue. compañía. Hijo. Punto. Ahí está. Bueno, entonces, ¿en qué nos quedamos? O sea, Importa más la cualidad que la cantidad. hagamos unos puntos. O sea, estamos en introducción al problema económico. O sea, estábamos hablando de cantidades en su momento. Del masoquismo. Después, estamos tratando de ver el dolor con respecto al displacer. Esa fue la pregunta del principio. ¿Qué es el dolor? Y ahora, bueno, estamos descoronando al principio de placer como rey del aparato anímico. Claro, se plantean otros dos placeres de otros dos principios: principio de displacer, principio de nirvana, y ninguno de estos tres principios es destituido por los otros, sino que saben conciliarse entre sí. Unos tensan por la pulsión de vida, otro por la pulsión de muerte. Principio de placer, pulsión de vida. Principio de nirvana, pulsión de muerte, pues quiere un estado de excitación cero. Y ya vimos que el placer no siempre es excitación cero, entonces no puedes homologar esos dos principios. Sí. Entonces vas a tener por un lado un principio de placer que tiende a la vida porque le gustan ciertas excitaciones, y el principio de nirvana que no tolera la excitación y quiere un estado de excitación cero. Entonces, el principio de placer es como una especie de arte del balance. No, la conciliación de estos tres principios es un arte del balance. ¿Cuáles son los tres? Principio de placer, nirvana. Y displacer. Ok, principio de placer y displacer. Y el principio de nirvana. Ok. Y el principio de realidad. Son como principio de placer y displacer. ¿El de realidad cuál es? O sea, tienen la misma meta que el de placer. Mira, acá lo dice. Solo que restringido por las normas sociales. Claro. Así, Ok, ese es importante, boludo. así obtenemos una pequeña pero interesante serie de copertenencias. El principio de nirvana expresa la tendencia de la pulsión de muerte, es decir, un estado de excitación cero. El principio de placer subroga la exigencia de la libido. O sea, Pará. Vamos de vuelta, perdón. el principio de nirvana expresa la tendencia a la pulsión de muerte. Es decir, un estado de excitación cero, la muerte. Sí. El principio de placer subroga la exigencia de la libido. Es decir, que la libido no esté dirigida a nacer y morir y matarte, ¿entendés? A un estado de excitación cero. Y su modificación, el principio de realidad, o sea, el principio de realidad como una modificación del principio de placer, Es la sublimación, básicamente. claro, eso. el influjo del mundo exterior. Entonces, el principio de realidad se plantea como una modificación de un principio que subroga la exigencia de la libido, que en un primer momento es volver a un estado cero. Vos nacés, tenés principio de nirvana. Sí, se nace con principio de nirvana. Ponele. Quiero volver a la Claro, panza, tipo a a la cero. panza, a morir, Sí, al sí. estado cero. El principio de placer subroga esas exigencias libidinales. De y- morir, De que morir, es- sí. Quiere tomar la teta, calmar las tensiones. Sí. Y después está el principio de placer, de realidad, que es la modificación del principio de placer, que modifica subroga esas exigencias libidinales por el influjo del mundo exterior. Claro, lo ponen. O sea, ok. Uf, está muy bien ese trío, ¿eh? ¿Qué haya dicho la conciliación de estos tres principios? Sí. ¿Qué? Placer, nirvana y realidad. No se destituyen, sino que se concilian. No, esto está muy bien. El nirvana yo lo vería como el primero. Después el placer pone en juego. El deseo que era para morir, bueno, lo pone en juego en la vida. Sí. Y después el de realidad lo pone en juego en El una influjo del sociedad. mundo exterior, claro. Que son tiempos lógicos, no Son cronológicos. lógicos, sí. No es que, lógicos. bueno, de los 0 a los 10 días vos tenés principio de nirvana. No, sino
lo plantea como tiempos lógicos en la constitución subjetiva. Sí. Sí, 100%. Por eso es difícil, si vos lo pensás, como que cuando quiero me quiero suicidar, o sea, cuando nazco, apenas nazco me quiero suicidar. No. O sea, Entonces, hoy en día, tipo yo planteo mis impulsos de mi día a día, puedo decir que en un principio me quiero matar. Luego quiero destensar o tensar quantum energía. dependiendo en qué contexto, o sea, la cualidad representacional del quantum. Y por último, bueno, adaptarlo eso a un mundo social. Sí. O sea que en todas mis acciones está el deseo de matarme. Subrogado al principio de placer y luego subrogado al principio de realidad. Y puede ser, habría que ver. O sea, si es lógico el tiempo, está en cada una de mis operaciones. Y por ejemplo, vamos a ir a una satisfacción primaria, comer. ¿En qué momento se juega el principio de Nirvana? En comer. Uf, gran pregunta. Encontramos esto y hay 4 más iguales de esas. Podría ocuparlas. Todos queremos el sol. Sí, a las 3:30. 3:30. 1:30. Si querés cuando... Mira, en general, estos tres principios saben conciliarse entre sí, aun cuando en ocasiones desembocará forzosamente en conflictos. El hecho de que, por un lado, se establezca como meta la rebaja cuantitativa de la carga del estímulo, principio de Nirvana, por el otro, un carácter cualitativo de ella, y en tercer lugar, una demora de la descarga del estímulo, o sea, el principio de realidad, y una admisión provisional de la tensión de displacer. Ok. El principio de Nirvana es como lo más violento de todo, que Sí. quiere matarse de una. Y el principio de placer es el que liga a una representación, como para hacer Sí, un recorrido. Sí, me gustó, porque, o sea, lo que quiere el principio de Nirvana, bajar la excitación. Sí, bajar la excitación a cero. El principio de placer también. ¿Qué pasa? Ahí actúa como regulador Sí. de que y ahí es donde se juega la diferencia. El principio de placer también quizás quiere la disminución de las cargas, pero con distinta meta, que no es la muerte, que el principio de Nirvana sí lo quiere. Entonces, El placer y realidad están bastante parecidos ahí. sí. Tanto el de placer como el de la realidad es el que trabajan juntos Sí, para es dar más, una respuesta sí, más acorde. Y el de realidad permite la admisión del displacer, de la tensión de displacer. Permite que vos tengas hambre y no comas ya, porque concebís la realidad. Si cada vez que tengo hambre como una locura, no sé, engordo, ¿entendés? Sí. La conclusión de estas elucidaciones es que no puede rehusarse el principio de placer, el título de guardián de la vida. No, para nada. Ahora que estamos acá, podríamos decir para nada, ¿eh? La viga 9, que es la viga, la losa 1, la viga 4, la viga 9, y después de esa columna, con estas dos. Y después de la columna, tenés que hacer las zapatas, y después de las zapatas, tenés que hacer el terreno. Banquené, yo estoy restringido por mi horario laboral. Sí, por el principio de realidad. Lamentablemente. Estuvo bien la pregunta de en qué momento aparece el principio de Nirvana cuando comemos. Sí. La voy a anotar. Esa me dejó medio. Porque Pero debe estar. quizás no aparece siempre. Debe estar, boludo. Para mí, en todas nuestras acciones puede llegar a haber ese intento de salirnos de nosotros mismos, de No. morirnos. Pero Es como una. Pero siempre, si vos. ¿Cómo se dice esto? Es una tesis que me gustaría buscar. Tipo, salir Igual, a buscarla. Un indicio que me gustaría tú, salir a buscar. a nivel orgánico,
Bueno, nos estamos muriendo. Nos estamos muriendo todo el tiempo. Es un re esfuerzo, tipo, mantener las células así como las tenemos, boludo. Es un esfuerzo. Bueno, Es un esfuerzo desacelerar el ritmo con los que morimos. claro, son ritmos al fin y al cabo. Sí. Porque Intervalos. bueno, si haces ejercicio, te alimentás bien, el ritmo va más lento hacia la muerte. Claro. En cambio, si comes para el orto, si no haces ejercicio, si sos un sedentario, acelera, pisa el acelerador, el nirvana. Bueno, ¿O no? ahí el principio de realidad regula el principio de nirvana. Pero el principio de Nirvana, ¿vos creés que es el que quiere que hagamos, que comamos mal, que hagamos todas esas cosas? No, eso sería la pulsión de muerte. Podríamos poner directamente el resultado porque no me acuerdo. Pero bueno, no te voy a poner el resultado, voy a hallar la ¿No cuenta. es el principio del placer el que hace que hagamos todo eso? O comer mal. Yo al principio de Nirvana lo veo muy noble. Como que es el que crea arte para mí. Por ejemplo, en una follada buscas salirte de vos mismo y buscar a la otra persona también. Es como una especie de muerte. O cuando uno busca un crecimiento y rompe con lo que quería que... con su yo, con lo que creía que era, también hay una muerte. Y yo se lo adjudico al principio de Nirvana eso. Como que el del placer trabaja dentro de una imagen, dentro de una representación. Ahora, dada. en realidad, yo banco, pero yo pienso que eso se lo encargo a la pulsión de muerte. Que está dentro de Nirvana. Del principio de Nirvana. La muerte. Sí. O sea, ¿cómo podemos hacer una distinción entre principio de nirvana y pulsión de muerte? Ambas comparten meta. Ok, el principio de Nirvana es una forma de enunciar cómo funciona eso en general y la pulsión de muerte es quien lo comanda. Como más la parte, más en la cuestión de pulsión, el que lo sale a hacer, digamos. Claro, bueno, puede ser, sí. Me parece lógico. Pero igual podría ser tipo solo la pulsión de muerte que haga esas dos cosas. Como que busque y ejecute. O sea, vos notas muy distinto, o por lo menos querés hacer una diferencia entre el principio de Nirvana y la pulsión de muerte. No, para mí son lo mismo, de hecho. Y estoy buscando en qué los podemos diferenciar. Claro, claro, claro. Los principios están al servicio de la pulsión. Mira, te leo esta parte. De ser, ya lo leí esto, pero sirve para elucidar esta cuestión. De ser idénticos, todo displacer debería coincidir con una elevación y todo placer con una disminución de la tensión del estímulo presente en lo anímico. El principio de nirvana, en este caso, estaría por completo al servicio de las pulsiones de muerte, cuya meta es conducir la inquietud de la vida a la estabilidad de lo inorgánico, y tendría por función alterar contra las exigencias de las pulsiones de vida, o sea, de la libido, que procuran perturbar el ciclo vital a cuya consumación se expira. ¿Entendés? Dice, esta concepción no puede ser correcta. Pero, No puedes, ¿qué cosa? Pero- ¿Esto que acaba de decir? no, o sea, no se puede. Lo que no es correcto es homologar nirvana placer, justamente porque el principio de nirvana está a servicio del principio de muerte, cuya meta es que la inquietud de la vida vuelva a la estabilidad de lo inorgánico. Mientras que la pulsión de vida procura perturbar el ciclo vital. La exigencia de la pulsión de vida es no volver a lo inorgánico, sino seguir en la inquietud de la vida. Claro, el de placer. Sí, Y ahí es donde yo dije, tipo, por ejemplo, del balance. perdón, Que- esa es la pulsión de vida. ¿Qué es? Pero está dentro del que- principio de placer.
el principio de placer está a servicio de la pulsión de vida. Entonces, ¿qué quiere decir que sea un principio? O sea, yo pensé que era como nombrarlo en categorías, ¿me entendés? Que, o sea, No, ¿qué porque está- es un principio... habría que definir un principio, ¿eh? El principio es como un axioma. Bueno, Claro, algo que rige para mí. Esta cuentita es todo. Como principio, ¿qué rige, viste? Entonces, vos te regís por tus principios. Los a 1 es Acá el aparato psíquico se rige por sus principios, que no tienen por qué estar en consonancia, pueden disonar. Ok, entonces yo veo como que el principio es como un sujeto. Como si fuesen nuestros tres reyes, ¿me entendés? Claro. Que tienen el poder, y el poder sería No, la pulsión. Pero está al revés, ¿viste? La pulsión está primero, y los reyes están los a 1 de 500 kilogramos por 2 metros. a... ¿Cómo se dice? El principio está a servicio de la pulsión. Claro, está como al revés. ¿no Si lo querés, sentís así? mira, vamos a plantearlo así. Hay dos fuerzas. Unas que aspiran a la inquietud de la vida, Sí. pulsión de vida, y otro a la estabilidad del inorgánico, pulsión de muerte. Estos principios rigen el aparato psíquico, unos a servicio de la pulsión de vida y otros a servicio de la pulsión de muerte. Ok, sí, eso lo entiendo, pero ¿no sentís que está al revés? O sea, no es que está al revés como algo malo, como que tenemos que hacer el esfuerzo de pensarlo al revés. Porque nosotros pensamos que las pulsiones están a nuestros servicios, pero en realidad nosotros estamos al servicio de nuestras pulsiones. Que tienen también los principios a sus servicios. O sea, una pulsión dice, ah, Dios, me quiero morir. Y tiene el principio de nirvana que a su servicio para poder ejecutar eso, para volver a la estabilidad de lo inorgánico. Pero está la pulsión de vida que quiere mantener la inquietud de la vida, Sí. que tiene al principio de placer diciendo hay ciertas sumas excitatorias que quiero mantener elevadas para no morir. ¿Entendés? Se sirve de esos principios, las pulsiones, no las pulsiones de los principios. Los principios se sirven No, de no las es que, pulsiones. no es que venga una antes que la otra. Están ahí. O sea, no los puedo ubicar así como que no termine. Si yo los veo como homólogos, tanto la pulsión como el principio, lo puedo seguir muy tranquilamente. Pero no entiendo la distancia que tienen entre ellos, o cómo se sirven mutuamente. ¿Cuál es el juego de tensiones que hay entre el principio y la pulsión? ¿cuáles son las funciones de dominio? La pulsión lleva a cabo su meta a partir de los principios. Es como vos no sé, vos vas a un juicio penal y te servís de las leyes para cumplir tu meta, que es que el otro caiga preso, por decir algo. Ok. Entonces, si no habría un principio, ¿qué pasa con las pulsiones? ¿No se rigen por nada? Es que, bueno, para están mí eso unidas. es un plan, o sea, siento que es como escaparse a la lógica que está planteando. No, él no piensa como existen pulsiones por un lado, principios, sino que lo plantea todo junto. Sí, sí, lo plantea. Son junto, Es, pero- es como decir, pero ver la si, uno, distancia. si uno más 2, si 1 más 1 es 2, ¿qué pasa si sacas un 1? Pero no está bueno el ejercicio para pensar esa distancia, por lo menos. Digo, para ver Claro. qué onda el principio de Porque la pulsión. 1 sin 1 no es 2. Son inseparables pero disociables. Así y poner 4. Axiomático. Estás leyendo la ética, ¿eh? Eso es muy de estar leyendo la ética. Y después, ¿cómo era? Era tipo axioma y después, ¿cómo era? Definiciones, axiomas, proposiciones, corolarios y escolios. Está bien. Entonces, los tres principios están inseparables. No hay uno antes que el otro. No hay uno que sea el padre de los tres. Igual sí, hay una secuencia lógica. Nirvana, placer, realidad. Ok. ¿Estamos de acuerdo con esa? O sea, hubo un momento que el principio de realidad no estaba, no existía. Obvio. Y Pero, en pero nuestro una vez pasado- que aparece, no es que está separado del resto, está unido a todos. Sí. No se relevan. O sea, son inseparables una vez ya dados. Sí. Porque viste que en un principio es todo placer. Principio de placer.
después entra el influjo de la realidad. Sí, Vos que va nacés por la como ley. un niño, ya vos nacés bañado en lenguaje, cultura, todo, pero no tenés un yo que te hace que reconoce esa realidad como tal y vos te comportás. Por algo te cagás en público, te meás, Sí. llorás cuando no tenés comida y No tenés tenés el- hambre. claro. No tenés el influjo de la realidad operando en vos. Falta el principio de placer. La realidad, perdón. Falta eso. La realidad. Sí. Entonces, para compendiar, tenemos 3 principios que no se relevan, ni hay una primacía de ninguno, sino que se concilian entre sí, que genera tensión lógicamente porque unos aspiran a la meta de la pulsión de vida y otros a la meta de la pulsión de muerte. Uno busca un estado inorgánico de estabilidad y otros no, aspiran a la meta contraria. Entonces, a partir de esa tensión es que existimos. Tenemos eso por un lado. Después, que el placer y displacer no se puede medir solo de manera cuantitativa, sino que tenemos la cualidad representacional. Eso es un punto importante. Sino que tenemos la cualidad representacional. La cualidad representacional. Oh, Fue tu momento más lúcido. La cualidad representacional de ese quantum de energía. Entonces. Vos te están llamando. Me cae todo. No, chile, cojones. Entonces la cualidad es más importante que la cantidad. no, y para mí Ambos operan. ambos operan. Son Porque quizás la cualidad representacional en el sexo que te cacheten te gusta, pero así. O así. Pero ya si seguís aumentando cantidad, Si se da la mierda. terminás. Y después. Y ya ahí no te gusta quizás. Entonces juegan las dos. Ok. Y por último, habíamos dicho algo más. No, nos quedamos en esta. No, nos quedamos ahí. En la Entonces, tensión. ¿qué es lo que nosotros... Ya tenemos todo esto armado. Ahora, ¿qué queremos dilucidar nosotros a partir de esto? ¿Cuál fue nuestro motor, nuestra... el dolor. El dolor. Era el dolor. Y nos quedó lejos el dolor, capaz. No. Ahora tenemos todo esto de apoyatura para decir, el dolor, Todo tiene un sentido. ¿es un aumento? Tengo Ahí una va, pequeña idea. ahí va, porque también puede ser una disminución quizás el dolor. Tiene que ver con la cualidad. O O sea, es lo que percibimos como doloroso. el dolor va 100% por la cualidad representacional. Pasa por ahí. Nosotros lo estamos pensando en cuestiones cuantitativas y quizás eran Me cualitativas. llegó una excitación, un quantum excitatorio. Que gracias a su cualidad representacional es vivido como He placer. vivido como placer. Pero escúchame, podría llegar a castigarme. A ver. Depende. De qué. Si lo llego a ver como, no me puedo excitar por esto. Entonces, represión. Claro, sentimiento de culpa. ¿Y ahí hay un dolor? Mira, el sentimiento de Sentimiento culpa, de culpa. en las neurosis siempre hay un sentimiento de culpa de fondo, aunque sea inconsciente. Dicho. Entonces quizás Y ni el siquiera. sentimiento de excitación, a partir de un sentimiento que no o sea, a partir de de una cuestión cualitativa que vos no podés admitir como propia, te genera un malestar a partir de un sentimiento de culpa inconsciente. Entonces, nosotros queríamos plantear al dolor. Vos decías, a mí me cortan una pierna, ¿cómo era el ejemplo que habías dado? Y yo sigo caminando. Sí. Porque me gusta ese dolor. Sí. No, porque no lo percibo como dolor. Sí, yo me sigo rompiendo, pero bueno, camino igual. Vos sentís el aumento de excitación cuando te rompes el tobillo, Cantidad. cantidad, pero la cualidad de ese quantum es vivido como placentero, como necesario, como lo que no, sea, Como no doloroso. como no doloroso. Entonces, parte. ese aumento de excitación que vos sentís cuando te rompes el tobillo, entrenando, ponele, o el dolor que sentís después de ir al gimnasio, no lo sentís como un dolor. Entonces, el concepto folk del dolor podría llegar a estar errado. Hablamos de dolor. No, podría estar acertado, perdón. Porque el dolor... Folk era espíritu, pueblo. sí, o sea, la psicología folk son los conceptos... Sí, lo que del pueblo. del Volk es pueblo. sí. ¿En alemán? Folk sí. Pero pará,
y Sigamos. después está el folklore. Folk Pero en life. realidad Se, es folk. se le dice folk. psicología folk a los conceptos, del pueblo. a los conceptos psicológicos ordinarios. Volgeist. Bueno, No, creo que Folk Ice era espíritu del pueblo. Ariel Balmaceda. sí. Me encanta la psicología, la folk Ah, sí, psicología. no pierdas- La folk psychology. Te decía siempre. La folk psicología. Bueno, pará. Estamos por culminar. Sí, sí. Estamos No, por culminar, chavales. Entonces, te rompes una pierna, mira, se cerró el libro, es una señal. Y vos vivís eso como dolor o no, en tanto la cualidad representacional de esa suma excitatoria. Dependiendo del ángulo con que lo mires. ¿Sentís paz o sentís dolor? Listo, chao. Muchachos, Hemos culminado. hemos culminado. Lo hicimos.